Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Benito de Nursia. San Benito de Nursia, también conocido como San Benito Abad, es una de las figuras más importantes en la historia del monaquismo cristiano. Nació alrededor del año 480 en Nursia, una pequeña ciudad en Italia, y murió en el año 547. Es conocido principalmente por haber fundado la Orden de los Benedictinos y por su regla de San Benito, que se convirtió en uno de los textos fundamentales para la vida monástica en Occidente. Vida de San Benito. Infancia y juventud. Benito nació en una familia noble y recibió una educación temprana adecuada para alguien de su clase. Sin embargo, desilusionado con la vida mundana y la decadencia moral de Roma, decidió retirarse a la soledad para buscar una vida de mayor santidad y dedicación a Dios. Retiro y vida de eremita, se retiró a una cueva en Subiaco, donde vivió como ermitaño. Durante este tiempo, Benito ganó una reputación de santidad y sabiduría. Otros monjes, inspirados por su ejemplo, comenzaron a buscar su guía espiritual. Fundación de monasterios. Benito fundó 12 monasterios en la región de Subiaco antes de trasladarse a Montecassino, donde estableció el monasterio más famoso. Aquí, Benito escribió su famosa regla, que establecía normas para la vida monástica, centradas en la oración, el trabajo y la lectura. La regla de San Benito. La regla de San Benito es un conjunto de instrucciones para la vida monástica que enfatiza la obediencia, la estabilidad y la conversión de vida. Algunos de sus principios clave incluyen milagros y leyendas. San Benito es conocido por varios milagros y leyendas que se le atribuyen. Se dice que tuvo visiones proféticas, sanó a enfermos y realizó exorcismos. Una de las leyendas más famosas es cuando Benito bendijo una copa de vino envenenado que se rompió sin causarle daño, un acto que se convirtió en un símbolo de su santidad y protección divina. Legado. San Benito es considerado el padre del monaquismo occidental. Su regla se convirtió en la base para muchas órdenes religiosas y ha influido profundamente en la espiritualidad y la organización de la vida monástica. En 1964, el Papa Pablo VI lo proclamó patrono de Europa en reconocimiento a su impacto duradero en la civilización europea. San Benito es celebrado el 11 de julio en la Iglesia Católica. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a muchas personas alrededor del mundo que buscan vivir una vida de mayor devoción y servicio a Dios. San Benito de Nursia nació alrededor del año 480 en Nursia, una pequeña ciudad situada en la región de Umbría, en Italia. San Benito de Nursia se sintió profundamente desilusionado con la decadencia moral y la corrupción de Roma, donde había sido enviado para recibir una educación adecuada a su estatus noble. La falta de valores y la inmoralidad prevalente en la sociedad romana lo llevaron a buscar una vida de mayor santidad y dedicación a Dios. Esta búsqueda de una existencia más espiritual y pura lo motivó a abandonar su vida anterior y retirarse a la soledad, inicialmente en Subiaco, para vivir como ermitaño y profundizar en su relación con Dios. La regla de San Benito es un conjunto de normas escritas por San Benito de Nursia para organizar la vida monástica comunitaria. Esta regla se convirtió en uno de los textos más influyentes en la historia del monaquismo occidental. Fue escrita alrededor del año 529 en Montecassino y es conocida por su equilibrio, moderación y practicidad. Principios fundamentales de la regla de San Benito. Ora et labora, reza y trabaja. Este principio establece el equilibrio entre la oración y el trabajo manual. Los monjes deben dedicar tiempo tanto a la vida espiritual como al trabajo productivo. Vida comunitaria. Los monjes deben vivir en comunidad bajo la dirección de un abad. La vida comunitaria implica compartir todos los bienes y vivir en armonía con los demás monjes. Obediencia. La obediencia es un valor central en la regla. Los monjes deben obedecer al abad y a las normas del monasterio con humildad y sin reservas. Estabilidad. Los monjes deben comprometerse a permanecer en el mismo monasterio durante toda su vida. La estabilidad es vista como una forma de fomentar la fidelidad y el compromiso. Conversión de vida. Este principio implica un compromiso continuo con la conversión personal y el crecimiento espiritual.
Los monjes deben esforzarse por mejorar constantemente en su vida espiritual. Humildad. La humildad es fundamental en la vida monástica. San Benito describe 12 grados de humildad que los monjes deben seguir para alcanzar la perfección espiritual. Silencio. El silencio es valorado como una forma de evitar el pecado y promover la contemplación. Los monjes deben hablar solo cuando sea necesario y siempre de manera edificante. Lectio Divina. La lectura y meditación diaria de las Escrituras, Lectio Divina, es una práctica central. Esto implica leer, meditar, orar y contemplar las Escrituras como parte de la vida espiritual. Trabalho manual. El trabajo manual no solo es necesario para la autosuficiencia del monasterio, sino que también se considera una forma de servir a Dios y evitar el ocio, que puede llevar al pecado. Hospitalidad. La regla también enfatiza la hospitalidad. Los monjes deben recibir a los huéspedes como si fueran Cristo mismo, ofreciendo comida, alojamiento y cuidados. Estructura de la jornada monástica. La jornada en un monasterio benedictino está estructurada en torno a las horas canónicas, momentos específicos dedicados a la oración a lo largo del día. Impacto y legado. La regla de San Benito ha tenido un impacto profundo y duradero en la vida monástica y en la espiritualidad cristiana. Su enfoque equilibrado y práctico ha permitido que muchas comunidades monásticas prosperen durante siglos. La regla ha influido en muchas otras reglas monásticas y continúa siendo un modelo para la vida religiosa en la Iglesia Católica y otras tradiciones cristianas. Monte Cassino desempeñó un papel crucial en la vida de San Benito de Nursia y en la historia del monasticismo cristiano. Aquí se fundó el monasterio más influyente de San Benito y se escribió su famosa regla, que se convirtió en la guía fundamental para la vida monástica en Occidente. San Benito en Monte Cassino. Fundación del monasterio. Después de haber establecido varios monasterios en la región de Subiaco, San Benito se trasladó a Monte Cassino alrededor del año 529. Eligió este lugar, situado en una colina a unos 130 kilómetros al sureste de Roma, para fundar un nuevo monasterio. Escritura de la regla. En Monte Cassino, San Benito escribió su regla de San Benito. Esta regla se centró en crear un equilibrio entre la oración, el trabajo y el estudio, y estableció una estructura de vida comunitaria bajo la autoridad de un abad. Centro de espiritualidad y educación, Monte Cassino se convirtió en un centro de espiritualidad, educación y cultura. La vida en el monasterio seguía el ritmo de las oraciones diarias, el trabajo manual y el estudio, conforme a los principios establecidos en la regla. Impacto en la historia del monasticismo. Modelo para otros monasterios, el éxito del monasterio de Monte Cassino y la sabiduría contenida en la regla de San Benito hicieron que muchos otros monasterios adoptaran estas normas. La regla se convirtió en la base para la vida monástica en toda Europa. Propagación de la orden benedictina. Los monjes benedictinos se expandieron por todo el continente, fundando nuevos monasterios y llevando consigo la regla de San Benito. Esto ayudó a unificar las prácticas monásticas y a difundir el cristianismo. Preservación del conocimiento. Los monasterios benedictinos, siguiendo el ejemplo de Monte Cassino, jugaron un papel crucial en la preservación del conocimiento durante la Edad Media. Los monjes copiaban manuscritos y mantenían bibliotecas, salvaguardando importantes obras religiosas y seculares. Influencia cultural y social. Los monasterios benedictinos se convirtieron en centros de educación, arte y agricultura. Contribuyeron al desarrollo económico y social de las regiones donde se establecieron, enseñando técnicas agrícolas, oficios y proporcionando educación básica. Destrucción y reconstrucción. Destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Monte Cassino fue gravemente dañado durante la Segunda Guerra Mundial en la Batalla de Monte Cassino en 1944. La abadía fue bombardeada y casi totalmente destruida. Reconstrucción. Después de la guerra, Monte Cassino fue cuidadosamente reconstruido y restaurado a su antigua gloria. Hoy, el monasterio sigue siendo un importante sitio de peregrinación y un símbolo del legado de San Benito. Legado de Monte Cassino. Monte Cassino no solo es el lugar donde San Benito formuló sus ideas sobre la vida monástica, sino que también simboliza la resiliencia y la continuidad de la tradición benedictina.
Su influencia perdura en la vida monástica moderna, y la regla de San Benito sigue siendo una guía vital para miles de monjes y monjas en todo el mundo. San Benito de Nursia es conocido por varios milagros que se le atribuyen durante su vida, los cuales han sido recogidos en la biografía escrita por San Gregorio Magno en sus diálogos. Aquí algunos de los más notables. El milagro del crisol roto. En su juventud, Benito fue llevado a Roma para estudiar, pero decidió abandonar los estudios y retirarse a una cueva en Subiaco para llevar una vida de ermitaño. Durante este tiempo, su nodriza le siguió llevando comida. Un día, un crisol que estaba usando para cocinar se rompió, pero Benito lo reparó milagrosamente con su oración. El monje salvado de ahogarse. Un monje del monasterio de Monte Cassino cayó en un lago y estaba a punto de ahogarse. San Benito, en ese momento, estaba en oración y vio la situación a través de una visión. Envió a otro monje para rescatar al que estaba en peligro, y así fue salvado. El envenenamiento fallido. Algunos monjes descontentos intentaron envenenar a Benito ofreciéndole una copa de vino envenenado. Benito hizo la señal de la cruz sobre la copa, y ésta se rompió en pedazos, evitando así el envenenamiento. Este milagro simboliza la protección divina sobre Benito. La reconciliación de los monjes. En una ocasión, Benito fue capaz de reconciliar a dos monjes que habían caído en una disputa. A través de su intervención y oración, logró restablecer la paz y la armonía en la comunidad. El alivio de los enfermos. Se dice que San Benito curó a muchos enfermos a través de su oración y bendición. En una ocasión, un monje joven cayó gravemente enfermo y Benito, tras orar por él, lo sanó milagrosamente. El milagro del pan envenenado. Similar al milagro del vino envenenado, unos monjes enemigos trataron de matar a Benito ofreciéndole un pan envenenado. Benito detectó el peligro, y un cuervo se llevó el pan, salvando así su vida. El poder de exorcismo. Benito tenía el don de exorcizar demonios. En una ocasión, liberó a un joven que estaba poseído por un espíritu maligno simplemente rezando por él. El rescate de un niño de la destrucción. Benito también salvó a un niño de morir aplastado por un muro que se estaba derrumbando. Mediante su oración, el muro se detuvo y el niño quedó a salvo. Estos milagros no solo aumentaron la reputación de Benito como un hombre santo, sino que también atrajeron a muchos discípulos que buscaban su guía espiritual y querían vivir bajo sus enseñanzas. La vida y los milagros de San Benito han inspirado a generaciones de monjes y fieles, consolidando su legado en la historia de la Iglesia. ¿Cuál fue la influencia de San Benito en la espiritualidad y la cultura de la Edad Media? ChatGPT. San Benito de Nursia tuvo una influencia significativa en la espiritualidad y la cultura de la Edad Media a través de su regla de San Benito y el establecimiento de monasterios benedictinos. Aquí se detallan algunos de los aspectos clave de su impacto. Espiritualidad. Regla de San Benito. La regla de San Benito proporcionó una guía práctica y espiritual para la vida monástica. Con su énfasis en el equilibrio entre la oración, el trabajo y la lectura espiritual, Lectio Divina, la regla promovió una espiritualidad integral que influyó profundamente en la vida religiosa de la Edad Media. Ora et labora, reza y trabaja. Este lema encapsulaba la filosofía de San Benito, donde la vida monástica se estructuraba en torno a la oración y el trabajo manual. Esta práctica promovió una espiritualidad activa y contemplativa, donde cada acción diaria se veía como una forma de alabanza a Dios. Estabilidad y conversión de vida. La insistencia en la estabilidad, permanencia en un solo monasterio, y la conversión continua fomentaron una profunda dedicación y compromiso con la vida espiritual. Esto permitió el desarrollo de comunidades monásticas sólidas y coherentes. Cultura. Preservación del conocimiento. Los monasterios benedictinos fueron centros de aprendizaje y conservación del conocimiento. Los monjes copiaban manuscritos antiguos, incluyendo textos religiosos, filosóficos y científicos, lo que ayudó a preservar la cultura clásica y transmitírsela a las generaciones posteriores. Educación. Los monasterios también actuaron como centros educativos. Proporcionaron educación no solo a los monjes, sino también a la nobleza y a otros miembros de la sociedad.
Esto contribuyó a la formación de una élite educada que desempeñó roles clave en la administración y la cultura de la Edad Media. Desarrollo agrícola y económico. Los monjes benedictinos introdujeron y mejoraron técnicas agrícolas, lo que tuvo un impacto significativo en la economía medieval. Sus métodos avanzados de cultivo y gestión de la tierra contribuyeron a aumentar la producción agrícola y mejorar la vida de las comunidades rurales. Arte y arquitectura. Los monasterios benedictinos también fueron centros de producción artística. La arquitectura románica, desarrollada y promovida por los benedictinos, influyó en el diseño de iglesias y monasterios en toda Europa. La miniatura, la iluminación de manuscritos y otras artes también florecieron bajo el patrocinio benedictino. Hospitalidad y caridad. Los monasterios benedictinos practicaban la hospitalidad y la caridad como parte integral de su misión. Ofrecían refugio a viajeros, atención a los enfermos y ayuda a los pobres, lo que fortaleció el tejido social y la cohesión comunitaria. Influencia duradera. Difusión del monacato benedictino. La regla de San Benito se convirtió en la norma estándar para la mayoría de los monasterios en Europa Occidental. La red de monasterios benedictinos que se estableció a lo largo de los siglos formó una base sólida para la vida religiosa y cultural de la Edad Media. Reforma cluniacense. En el siglo X, el movimiento cluniacense revitalizó el monacato benedictino, enfatizando la liturgia y la vida comunitaria. Esto condujo a una renovación espiritual y organizativa que tuvo un impacto duradero en la Iglesia medieval. Legado espiritual y cultural. El legado de San Benito perduró más allá de la Edad Media. La influencia de su regla y la tradición benedictina continuaron siendo una fuerza vital en la espiritualidad cristiana, influyendo en órdenes religiosas posteriores y en la vida de la Iglesia en general. San Benito de Nurcia, a través de su regla y la fundación de monasterios, dejó una huella indeleble en la espiritualidad y la cultura de la Edad Media, estableciendo fundamentos que continuarían influyendo en la sociedad europea durante siglos. San Benito de Nurcia es considerado el patrón de los monjes y las monjas debido a su enorme influencia en la vida monástica a través de la creación de la regla de San Benito y el establecimiento de numerosos monasterios, que siguieron sus enseñanzas. Su impacto en la espiritualidad, la organización y la disciplina de la vida monástica ha sido fundamental en la historia del cristianismo. Aquí se detallan las razones por las que se le atribuye este patronazgo. 1. Creación de la regla de San Benito. Guía estructurada para la vida monástica, la regla de San Benito proporcionó una estructura clara y práctica para la vida en comunidad, enfocada en la oración, el trabajo y la lectura espiritual. Esta regla ha sido adoptada por la mayoría de los monasterios en Europa y sigue siendo una guía vital para la vida monástica en la actualidad. Equilibrio y moderación. La regla es conocida por su enfoque equilibrado y moderado, promoviendo un estilo de vida que es tanto espiritualmente enriquecedor como sostenible físicamente. Este equilibrio ha permitido que las comunidades monásticas florezcan durante siglos. 2. Fundación de monasterios. Modelos de vida monástica. San Benito fundó varios monasterios, incluido el famoso Monte Cassino, que sirvieron como modelos para futuros monasterios. Estos centros no solo eran lugares de retiro espiritual sino también de educación, trabajo y hospitalidad. Expansión del monacato benedictino. Los monasterios benedictinos se extendieron por toda Europa, llevando la regla de San Benito a nuevas regiones y culturas, consolidando su influencia en la vida monástica occidental. 3. Promoción de la vida comunitaria. Énfasis en la comunidad. La vida comunitaria, bajo la autoridad de un abad, es un pilar fundamental en la regla de San Benito. Este enfoque en la comunidad y la obediencia a una autoridad central ayudó a crear comunidades monásticas unidas y disciplinadas. Espiritualidad y trabajo comunitario. La integración de la oración y el trabajo comunitario, ora et labora, promovió una espiritualidad activa que enriqueció tanto la vida espiritual como la práctica cotidiana de los monjes y monjas. 4. Influencia espiritual y cultural. Conservación del conocimiento. Los monasterios benedictinos fueron centros de aprendizaje y preservación del conocimiento durante la Edad Media. Los monjes copiaban manuscritos y mantenían bibliotecas, lo que contribuyó a la continuidad de la cultura y la educación en tiempos de inestabilidad. Educación y hospitalidad. La educación y la hospitalidad ofrecidas por los monasterios benedictinos tuvieron un impacto duradero en la sociedad,
proporcionando refugio, cuidado y formación a generaciones de personas. 5. Reconocimiento y canonización. Veneración y canonización. San Benito fue venerado por su santidad y su contribución a la vida monástica desde poco después de su muerte. Fue canonizado y su fiesta se celebra el 11 de julio, reafirmando su estatus como patrón de los monjes y las monjas. Influencia en órdenes posteriores. La influencia de San Benito y su regla se extendió a otras órdenes religiosas, inspirando movimientos de renovación monástica y contribuyendo a la riqueza de la tradición monástica cristiana. En resumen, San Benito es considerado el patrón de los monjes y las monjas por su papel fundamental en la creación de una guía práctica y espiritual para la vida monástica, la fundación de monasterios modelo, la promoción de una vida comunitaria equilibrada y su influencia duradera en la espiritualidad y la cultura de la Iglesia. Su legado continúa inspirando y guiando a las comunidades monásticas en todo el mundo. La regla de San Benito tuvo una influencia profunda y duradera en el desarrollo de las comunidades monásticas en la historia. A continuación se detallan los aspectos clave de su impacto. 1. Estructuración de la vida monástica. Organización de la comunidad. La regla estableció una estructura clara para la vida en el monasterio, incluyendo roles específicos como el del abad, que actuaba como líder espiritual y administrativo de la comunidad. Esto proporcionó un marco organizativo que aseguraba el funcionamiento eficiente y armonioso del monasterio. Horarios y rituales. La regla detallaba un horario preciso para la oración, el trabajo y las comidas, conocido como el horarium. Este ritmo diario promovía la disciplina y la estabilidad, esenciales para la vida monástica. 2. Énfasis en la obediencia y la humildad. Votos monásticos. La regla enfatizaba la importancia de los votos de obediencia, estabilidad y conversión de vida. Estos votos ayudaban a los monjes a centrarse en su crecimiento espiritual y en la cohesión de la comunidad. Humildad. La virtud de la humildad es central en la regla. San Benito describió 12 grados de humildad que guiaban a los monjes en su camino espiritual, fomentando una actitud de servicio y sumisión a la voluntad de Dios. 3. Equilibrio entre ora et labora, reza y trabaja. Trabalho manual. La inclusión del trabajo manual como una parte integral de la vida monástica no solo promovía la autosuficiencia, sino que también dignificaba el trabajo como una forma de oración y servicio a Dios. Oración y lectio divina. La regla promovía la lectio divina, lectura espiritual, y la oración litúrgica como medios para profundizar en la relación con Dios. Este equilibrio entre trabajo y oración enriquecía la vida espiritual de los monjes. 4. Influencia en la educación y la cultura. Centros de aprendizaje. Los monasterios benedictinos se convirtieron en centros de educación y preservación del conocimiento. Los monjes copiaban manuscritos y mantenían bibliotecas, salvaguardando así la herencia cultural y literaria de Occidente. Arte y arquitectura. La regla inspiró la construcción de monasterios que no solo eran lugares de vida espiritual, sino también de arte y arquitectura, contribuyendo al desarrollo del estilo románico y, posteriormente, al gótico. 5. Estabilidad y expansión de la vida monástica. Modelo de estabilidad. La insistencia en la estabilidad, permanencia en un mismo monasterio, ayudó a crear comunidades duraderas y cohesivas. Este modelo se replicó en toda Europa, creando una red de monasterios benedictinos. Expansión y adaptación. La regla fue adoptada y adaptada por numerosas comunidades monásticas a lo largo de los siglos. Su flexibilidad permitió que se aplicara en diversas culturas y contextos, asegurando su relevancia y supervivencia. 6. Reformas y movimientos monásticos. Reforma cluniacense. En el siglo X, la Reforma cluniacense revitalizó la vida monástica benedictina, poniendo un énfasis especial en la liturgia y la oración. Cluny y sus monasterios afiliados siguieron estrictamente la regla de San Benito, lo que llevó a un renacimiento espiritual y organizativo. Cistercienses y otras órdenes. Los cistercienses, fundados en el siglo XI, buscaron volver a una interpretación más austera y literal de la regla de San Benito. Este movimiento influyó en otras órdenes y comunidades, subrayando la relevancia continua de la regla. 7. Impacto en la espiritualidad cristiana. Guía espiritual.
La regla de San Benito no solo fue una guía para la vida monástica, sino que también influyó en la espiritualidad cristiana en general. Su énfasis en la humildad, la obediencia y la oración resonó más allá de los muros del monasterio. Modelo de vida comunitaria. La vida comunitaria organizada bajo la regla de San Benito sirvió de modelo para otras formas de vida religiosa y comunitaria, inspirando tanto a comunidades religiosas como laicas. En resumen, la regla de San Benito jugó un papel crucial en la formación y el desarrollo de las comunidades monásticas. Su enfoque equilibrado y práctico en la vida espiritual y comunitaria, junto con su capacidad de adaptarse a diferentes contextos, aseguró su influencia perdurable en la historia del monacato y de la Iglesia. El legado de San Benito de Nursia en la Iglesia católica y en la espiritualidad cristiana es inmenso y multifacético. Aquí se describen los aspectos más importantes de su influencia. 1. La regla de San Benito. Fundamento del monasticismo occidental. Guía eterna, la regla de San Benito sigue siendo una guía fundamental para las comunidades monásticas de todo el mundo. Su equilibrio entre oración, trabajo y vida comunitaria ha permitido que las comunidades monásticas florezcan durante más de 1000 años. Flexibilidad y adaptabilidad. La regla es lo suficientemente flexible como para ser adaptada a diferentes épocas y contextos, lo que ha permitido su continuidad y relevancia a lo largo de los siglos. 2. Fomento de la vida monástica. Establecimiento de monasterios. Monte Cassino, el monasterio fundado por San Benito en Monte Cassino se convirtió en un modelo para otros monasterios, estableciendo un estándar de vida monástica que fue imitado en toda Europa. Red de monasterios. Los monasterios benedictinos se convirtieron en centros de espiritualidad, educación y cultura, contribuyendo a la cohesión y el desarrollo de la civilización occidental. 3. Influencia en la espiritualidad cristiana. Espiritualidad equilibrada. Ora et labora, el lema benedictino Ora et labora, reza y trabaja, promovió un enfoque equilibrado hacia la vida espiritual y práctica, integrando la oración y el trabajo como caminos complementarios hacia Dios. Humildad y obediencia. Las virtudes de humildad y obediencia, tan enfatizadas en la regla, influyeron en la espiritualidad cristiana, promoviendo una vida de servicio y sumisión a la voluntad divina. 4. Conservación del conocimiento. Centros de aprendizaje. Copiado de manuscritos, los monasterios benedictinos fueron cruciales en la preservación y transmisión del conocimiento durante la Edad Media. Los monjes copiaban manuscritos, asegurando la supervivencia de textos clásicos y religiosos. Educación. Los monasterios también sirvieron como centros de educación, formando a generaciones de clérigos y laicos en la teología, las artes y las ciencias. 5. Influencia cultural y artística. Arte y arquitectura. Estilo románico. Los monasterios benedictinos influyeron en el desarrollo del arte y la arquitectura románica, con sus iglesias y claustros que reflejan la belleza y la espiritualidad de la vida monástica. Música litúrgica. La tradición musical benedictina, incluyendo el canto gregoriano, ha tenido un impacto duradero en la liturgia y la música sacra. 6. Reformas y movimientos monásticos. Reformas cluniacenses y cistercienses. Renacimiento monástico. Las reformas cluniacenses y cistercienses, que buscaban volver a una interpretación más pura de la regla de San Benito, revitalizaron la vida monástica en la Edad Media y promovieron un renovado fervor espiritual. Expansión de la orden. Estas reformas llevaron a la expansión y la renovación de la vida monástica en toda Europa, estableciendo nuevos monasterios y comunidades que seguían la regla de San Benito. 7. Canonización y veneración. Santificación. Reconocimiento oficial. San Benito fue canonizado y su fiesta se celebra el 11 de julio. Es venerado como el patriarca del monasticismo occidental y su influencia se celebra y recuerda en toda la Iglesia católica. Patrono de Europa. En 1964, el Papa Pablo VI nombró a San Benito patrón de Europa, reconociendo su papel crucial en la formación de la civilización europea y en la promoción de los valores cristianos. 8. Modelo de vida cristiana. Ejemplo de santidad. Vida de oración y servicio. La vida de San Benito, centrada en la oración, el servicio y la comunidad, sirve de ejemplo para los cristianos de todas las épocas. Su énfasis en la humildad, la obediencia y el amor fraternal sigue inspirando a los fieles en su camino espiritual.
Influencia en otras órdenes. La espiritualidad benedictina ha influido en numerosas otras órdenes religiosas, como los cistercienses, los cartujos y los trapenses, ampliando así su legado en la Iglesia. En resumen, el legado de San Benito de Nursia es vasto y profundo, abarcando aspectos espirituales, culturales, educativos y artísticos. Su influencia ha moldeado la vida monástica, la espiritualidad cristiana y la cultura occidental de manera significativa y duradera. En resumen, el legado de San Benito de Nursia en la Iglesia Católica y en la espiritualidad cristiana incluye la regla de San Benito, fundamento del monasticismo occidental, proporcionando una guía equilibrada para la vida comunitaria, basada en la oración, el trabajo y la disciplina. Promoción de la vida monástica, estableció monasterios como Monte Cassino, que sirvieron como modelos de vida espiritual y centros de aprendizaje y cultura. Influencia espiritual, fomentó la humildad, la obediencia y una espiritualidad equilibrada, integrando la oración y el trabajo como caminos hacia Dios. Conservación del conocimiento, monasterios benedictinos fueron cruciales en la preservación del conocimiento clásico y religioso durante la Edad Media. Impacto cultural y artístico, contribuyó al desarrollo del arte románico y la música litúrgica, dejando una marca en la cultura europea. Reformas y expansión monástica, sus enseñanzas inspiraron reformas y movimientos como los cluniacenses y cistercienses, revitalizando la vida monástica en Europa. Canonización y veneración, reconocido como santo y patrón de Europa, su vida y enseñanzas continúan siendo un ejemplo de santidad y vida cristiana. El legado de San Benito perdura a través de su regla y su influencia en la espiritualidad, educación y cultura, marcando profundamente la historia de la Iglesia y de Occidente. Oración a San Benito de Nursia. Oh glorioso San Benito, tú que en tu vida terrenal fuiste ejemplo de humildad y obediencia, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el trono de Dios. Fortalece nuestra fe y nuestra devoción, y ayúdanos a seguir tu ejemplo, de buscar siempre la voluntad de Dios en todas nuestras acciones. Protege nuestros hogares y familias de todo mal y peligro, y danos tu bendición para vivir en paz y armonía con Dios y con los demás. San Benito, patrón de los monjes y monjas, ruega por nosotros, para que podamos vivir con fe y rectitud todos los días de nuestra vida. Amén.